¿Qué tal, jóvenes médicos? En este video vamos a seguir hablando de lo que es el globo ocular. En el video anterior hablábamos acerca de lo que es la fosa orbitaria o la órbita, que es la cavidad que alberga a lo que es el globo ocular. Platicamos acerca de las paredes que tiene, son 4, la superior, la inferior, la medial, la lateral. También hablamos de que hay 4 bordes que se forman precisamente con estas caras, que son el superomedial, superolateral, inferomedial e inferolateral. También hablamos de qué estructuras se encuentran precisamente en esas paredes y del contenido general que se relaciona con el globo ocular. Hablamos también acerca de lo que son los polos que tiene el globo ocular, el polo anterior, el polo posterior. Hablamos acerca del ecuador y los meridianos y este eje óptico que va a unir al polo anterior con el polo posterior. Y nos quedamos mencionando las paredes o capas que tiene el globo ocular, que son 3. La capa externa o fibrosa, la capa media o vascular y la capa interna o nerviosa. Vamos a iniciar entonces con lo que es la capa externa o fibrosa. Y bien, la capa fibrosa o también externa del globo ocular es muy resistente e inextensible y va a proteger todas las demás capas que se encuentran en el globo ocular y todo el contenido del globo ocular, puesto que es la más externa. Contiene 2 segmentos, un segmento posterior, que sería la esclerótica, y un segmento más anterior y transparente, que es la córnea. Entonces la capa fibrosa está formada por 2 partes, la esclerótica, que es posterior, y la córnea, que es anterior. Vamos a iniciar hablando de la esclerótica. Esta esclerótica constituye 5/6 posteriores de todo lo que es esta capa periférica, es opaca a la luz, tiene forma de calota y se va a continuar hacia adelante con lo que es la córnea, pero que es transparente. Entonces la esclerótica se continúa hacia adelante con lo que es la córnea. Su superficie externa es convexa, de color más o menos blanco azulada, y este color azulado se va volviendo amarillento con la edad. Se va a relacionar con lo que es la vaina del globo ocular, que también es denominada cápsula de Tenon, y de la cual se va a separar por un espacio que se denomina supraesclerótico. Más adelante vamos a ver esta cápsula de Tenon, cómo se relaciona con los músculos que mueven el globo ocular. Veremos en otro tema, precisamente por eso lo anoté aquí, que es el sitio donde se insertan ciertos músculos. Bueno, este espacio supraesclerótico que les mencioné, por ahí va a circular parte de la linfa. Entonces, la esclerótica va a ser un sitio de inserción de músculos motores, principalmente los rectos y los oblicuos, porque está relacionado con esta cápsula de Tenon, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Y bueno, la superficie interna, que es más cóncava y de color oscuro, se relaciona con lo que es la coroides, a la que va a estar unida por algunos vasos y nervios que la van a atravesar, así como una capa de tejido conjuntivo que se denomina lámina fusca. Entonces, tenemos que la superficie externa, que va a ser más o menos relacionado con la córnea, y la superficie interna va a estar más o menos relacionado con lo que es la coroides. Bueno, en relación a forámenes, ¿qué forámenes hay? La esclerótica presenta un foramen posterior y un foramen anterior, y muchos orificios pequeñitos por donde van a pasar ciertos vasos. El foramen posterior, que sería este, va a corresponder a lo que es el paso del nervio óptico, que aquí podemos verlo en esta imagen. Va a estar situado 3 milímetros hacia adentro y 1 milímetro por arriba de lo que es precisamente el polo posterior, que ya vimos los 2 polos del globo ocular. Y tenemos que hay una pequeña lámina o membrana fibrosa que va a estar cerca de este foramen posterior, que se denomina lámina cribosa de la esclerótica. Alrededor de este foramen posterior se van a encontrar orificios muy pequeñitos por donde van a pasar vasos y nervios ciliares, que son muy cortitos y
También vamos a encontrar un foramen para los vasos ciliares largos posteriores. Eso es en relación al foramen posterior. Ahora, el foramen anterior, que sería este, corresponde a lo que es la córnea. Este es mucho más amplio, es más ovalado y el punto de unión de este foramen anterior se denomina limbo de la córnea, que aquí podemos verlo, que es un límite, precisamente limbo significa límite, y va a estar ocupado por un conducto circular que se denomina seno venoso de la esclerótica, y en algunos libros, así como aquí en el Latarjet, también es mencionado o llamado conducto de Schlemm o canal de Schlemm, que más adelante vamos a ver qué circula en ese canal. Este conducto tiene la importancia de que es una vía linfática que se va a comunicar hacia atrás con esta cámara anterior del globo ocular y hacia adelante con las venas que tiene la esclerótica. Porque en relación a lo que es la irrigación, la esclerótica va a estar irrigada por arterias que provienen de vasos ciliares y su inervación va a ser por ramos de nervios ciliares. Continuando con la capa fibrosa, tenemos la otra porción que sería la córnea. Y bueno, la córnea va a ser una membrana transparente que se va a encontrar inmersa en lo que es la abertura anterior de la esclerótica. Aquí, ¿no? Aquí todo esto se recuerden que todo eso posterior es la esclerótica. Entonces, la córnea va a estar incrustada, por decir, en la abertura anterior de la esclerótica, un huequito que va a tener, y ahí va a sobresalir la córnea, y constituye el sexto anterior de lo que es esta capa externa. Recuerden, es transparente. ¿Qué forma tiene? Pues es como una esfera hueca, cuyo radio es mucho menor que la de la esclerótica, pues ya sabemos que es más pequeñita. Esto va a explicar por qué es que sobresale mucho más hacia adelante. Su diámetro transversal es mucho mayor que su diámetro vertical. Y vamos a encontrar en ella dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Y precisamente, pues recuerden que la esclerótica se relaciona con la córnea hacia adelante y hacia atrás con la coroides, ¿no? Entonces, sigue teniendo relación. Bueno, entonces, como mencionamos, tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior es mucho más convexa, que podemos verlo aquí, y es lisa y va a estar humedecida por las lágrimas que se van a encontrar en contacto precisamente con el aire exterior. Y esta parte anterior o cara anterior va a estar protegida por los párpados, sobre todo cuando estos están ocluidos, ¿no? Cuando cerramos el ojo. Y la cara posterior, que sería esta, es mucho más cóncava que la anterior y constituye la pared anterior de la cámara anterior del ojo. Y una circunferencia que va a estar unida precisamente a la esclerótica que viene hacia atrás, a nivel del limbo, que ya mencionamos que había un limbo, el limbo de la córnea, el límite. Este limbo es importante hablando de semiología o propedéutica, porque en el paciente mayor, este limbo puede estar marcado por una línea de color así como gris, que se denomina arco senil o gerontoxo. Entonces, es importante para ver precisamente el cambio de color de este limbo. Entonces, la córnea, como ya mencionamos, está incrustada en la esclerótica. Ahora, en relación a la irrigación, como ya mencionamos, la esclerótica tiene vasos, ¿no? Tiene arterias, tiene venas y nervios. En este caso, no. La esclerótica sí va a estar irrigada y va a tener drenaje venoso e inervación, pero la córnea no. La córnea no tiene vasos sanguíneos ni linfáticos, pero es ricamente inervada. Por lo tanto, tiene una gran sensibilidad. Esa inervación le va a dar gran sensibilidad y por eso es que es muy dolorosa la córnea al contacto con objetos. Y ahí podemos encontrar también otro aspecto de semiología que sería el reflejo corneal, en el cual cualquier objeto que tenga en contacto con la córnea puede provocar una lesión como una úlcera corneal, la cual es muy dolorosa.
Eso sería todo en relación a la capa fibrosa o externa del globo ocular. Ahora vamos con la segunda capa o media, que es la capa vascular, o también denominada uvia. Bueno, esta capa vascular está aplicada a la cara interna de la capa fibrosa, que es la externa, ¿no? A la cual se va a adherir desde el polo posterior hasta adelantito o detrás, por detrás más bien, de lo que es el limbo de la córnea. Entonces, esta capa media se adhiere desde el polo posterior hasta un punto que está situado a 1 milímetro casi por detrás del limbo de la córnea, o sea, hacia adelante. Y tenemos que también el segmento posterior precisamente de esta capa corresponde que corresponde a la esclerótica, va a estar interrumpido por una línea, así como en forma de sierra festoneada, menciona el libro, ¿no? Es como una sierrita, situada delante del ecuador del globo ocular. Y esta línea festoneada, que precisamente vemos aquí en el dibujo, se llama hora serrata. Esta hora serrata divide la capa media, que es la vascular, en dos partes. Una posterior y que es muy vascular, que se denomina coroides, y una anterior, que es más músculo vascular, en la cual encontramos el cuerpo ciliar y el iris. Ahora, es importante mencionar que, como les dije, esta capa vascular o media también es denominada uvia, porque precisamente el iris y los cuerpos ciliares que forman parte de la división anterior y el coroides o la coroides que forma parte de la división posterior, estas tres estructuras se denominan juntas uvia. Entonces, cuando lean por ahí uvia, se está refiriendo a estas tres estructuras que a la vez forman parte de la capa vascular o media del ojo. Vamos a hablar del cuerpo del coroides. Bueno, la coroides representa los 3/4 de la esfera hueca, precisamente del globo ocular. Es una membrana muy espesa, tiene casi 4 milímetros en la parte posterior y adelante tiene nada más 3 milímetros, pero aún así es bastante espesa. Es muy frágil, eso sí, y su cara externa es más convexa y se va a aplicar contra la cara interna de lo que es la esclerótica. Esa sería la cara externa, a la cual va a estar unida por una lámina fusca, como mencionamos anteriormente, y por muchos vasos y nervios. Y luego tenemos la cara interna, que es más lisa, más oscura y que corresponde más bien a la retina, pero no se adhiere a ella. La coroides presenta un foramen posterior también y un foramen anterior. En el foramen posterior se adhiere a la esclerótica. A través de este foramen posterior se adhiere a la esclerótica, que va a ser atravesada precisamente por el nervio óptico. Y el foramen anterior, que está marcado por la hora serrata, que ya vimos que es una línea festoneada, se va a continuar con el cuerpo ciliar. Está constituido por una capa de vasos muy voluminosos, en especialmente venosos, que se denominan venas vorticosas. Y bueno, hasta aquí terminamos el video. En el siguiente seguiremos hablando de las capas del globo ocular.